consultora de personas e igualdad en Integra y vamos a tratar el camino hacia una cultura inclusiva, género, diversidad y equidad. En primer lugar, los planes de igualdad. Según el artículo 2 del Real Decreto 901 de 2020, las empresas de más de 50 personas de plantilla, que fue transitorio hasta 2022, a día de hoy 50 personas en plantilla, deben elaborar y aplicar un plan de igualdad en la empresa. Además, en el artículo 7 se establece la obligación de incluir en el plan de igualdad una auditoría retributiva. Esto ya no solamente es el registro retributivo que ya era obligatorio para todas las empresas, sino que es un paso más. Hay que hacer un análisis integral del sistema retributivo de la empresa que contenga la información necesaria para ver si éste cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad. En primer lugar, ¿cómo hay que hacer todo este proceso de implementación del plan de igualdad en la empresa? Lo primero, obligatorio negociar. Se debe crear una comisión negociadora para todo el plan de igualdad, para todos los informes que vayamos haciendo, que tiene que ser equitativa entre empresa y plantilla. Es decir, si tengo 2 personas en la parte de la plantilla, porque es lo que tengo en mi RLT, tengo que tener obligatoriamente 2 personas en la empresa. ¿Y quiénes tienen que formar parte de mi comisión? Pues va a depender de cuántos centros de trabajo tenga y cómo tenga mi RLT interna, es decir, cómo tenga mis comités de empresa o cómo tenga delegados de sindicatos de personal. En primer lugar, si tengo un centro de trabajo o en todos mis centros de trabajo hay RLT interna, ya sea comité o ya sean delegados sindicales, tengo que hacerlo con mi comité interno, con mi representación interna, en función del porcentaje de representatividad que tengan en la plantilla. Si no tengo en ningún centro de trabajo, tengo que llamar a sindicatos mayoritarios del sector. Generalmente van a ser comisiones y UGT, excepto en algunos sectores muy específicos que puede ser que haya algún sindicato más. Desde estos sindicatos nos van a mandar a una persona a cada sindicato para negociar en nuestro plan de igualdad. Es decir, vendrán externamente sindicatos para negociar todo el proceso. Y luego, ¿qué pasa? Si tengo varios centros de trabajo en los que en algunos sí que tengo RLT y en otros no tengo RLT, pues esta comisión la tengo que hacer mixta. Es decir, para los centros de trabajo que tengan RLT van a formar parte la RLT y van a representar la RLT, es decir, el comité de los delegados sindicales con el porcentaje de representatividad que tengan solo para estos centros, y para los centros que no tengan representación sindical en mi empresa tendré que llamar a sindicatos. Es decir, la comisión va a ser un poquito más grande, como máximo la ley me dice que pueden ser 13 personas por una parte, por parte de la plantilla, 13 personas por parte de la empresa, como máximo, y, perdón, que se me pasa la diapositiva, y tendré que negociar pues tanto con mi comité interno como con sindicatos externos. Después, una vez que tengo creada mi comisión negociadora, tengo que hacer un diagnóstico. El diagnóstico es un informe que refleje los apartados obligatorios que indica el Real Decreto 901 de 2020, que son selección, promoción, condiciones de trabajo, conciliación, infrarrepresentación femenina, formación, prevención del acoso y prevención del acoso sexual y por razón de sexo, retribuciones y clasificación profesional. No obstante, recomendamos también estudiar prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, violencia de género y comunicación. Tengo que hacer un análisis tanto cuantitativo, es decir, tablas donde muestre datos de hombres y mujeres de forma segregada, por ejemplo, de cuántos hombres y cuántas mujeres se me han formado en el último año, cuántas personas han accedido a la empresa, cuántas personas han promocionado, cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo tengo mi clasificación de puestos, de categorías, por edad, por antigüedad, etcétera. Son, pues, si son 9 áreas, un montón de tablas en cada área. Y luego la parte cualitativa, que es igual de importante, que es cómo hago mis procesos, es decir, cómo hago mi proceso de selección, cómo hago mi proceso de promoción, de forma pues justificada el proceso, cuántas personas intervienen, si lo externalizo, no lo externalizo, cómo hago mis ofertas, por ejemplo, de selección. Vale, importante, parte cualitativa, parte cuantitativa. Una vez que tengo todo este informe, obligatoriamente lo tengo que negociar con mi comisión negociadora. Después tengo la parte del diagnóstico, tengo que hacer una auditoría retributiva que se compone de 2 grandes partes. En primer lugar, una valoración de los puestos de trabajo y después el análisis salarial en función de esta valoración. Es decir, primero tengo que ir analizando todos los puestos que tenga en mi empresa y darles una puntuación. El Ministerio da unos factores y unos subfactores que es los que recomendamos coger porque son los que están negociados con los agentes sociales, y tengo que puntuar los puestos y al final me saldrá una puntuación que debo ponderar sobre 1000 puntos
y en base a cómo me salgan estas puntuaciones tengo que hacer agrupaciones de puestos de igual valor. Por ejemplo, si tengo dos puestos que me hayan dado una puntuación entre 700 y 780 puntos de forma ponderada y según estos factores, tengo que agruparlos, será un puesto de igual valor, una agrupación de igual valor. ¿Qué pasa? Que yo puede ser que sea un puesto que haya conseguido 750 puntos porque tenía mucha responsabilidad, porque es un puesto de una responsabilidad muy alta y me van a venir unos conceptos por esta responsabilidad, y puede ser que tenga puestos que esta puntuación me venga por un esfuerzo físico. O sea, como veis, pues puedo llegar a puntuaciones por muchas ramas, por rama de habilidades sociales, por ramas de condiciones físicas, de esfuerzo mental, de responsabilidad, pero tengo que analizar si estos conceptos retributivos en este grupo los tengo por un lado o los tengo por otro, ¿vale? Según cómo hayamos conseguido la puntuación. ¿Qué más me dice el Real Decreto? En este caso ya el 902 de 2020, que tengo que analizar estas diferencias entre hombres y mujeres, medias y medianas, de el salario de las personas de estas agrupaciones, separado hombres y mujeres, y debo justificar obligatoriamente todo lo que se salga del 25%. Es decir, y además lo que dice el Real Decreto lo explica muy bien, que tengo que explicar tanto si es hombres por arriba o mujeres por arriba. Cualquier diferencia al 25% la tengo que justificar. ¿Qué pasa? Que el 25% es una diferencia que conforme más vamos subiendo en salarios, es una diferencia pues bastante grande. Es verdad que no a nivel legal en España, pero sí que tenemos recomendaciones de la Unión Europea, es que se justifique todo lo que esté por encima del 5%. ¿Por qué? Porque hay diferencias que va a poder justificar, y lo pongo un poco entre comillas. Por ejemplo, imaginad que yo voluntariamente en la empresa estoy dando la opción de que las personas hagan noches o no hagan noches. Y en el puesto que estoy analizando han decidido más mujeres que hombres hacer noches. Pues el complemento de nocturnidad lo voy a tener más elevado en mujeres que en hombres de media. Entonces, aquí es a lo que se refiere ese análisis integral. Pues ver concepto a concepto de dónde me pueden estar dando las diferencias, si es justificado o no es justificado. Después, una vez que tengo el diagnóstico, que tengo la auditoría, que también la debo negociar con mi comisión, tengo que hacer el plan de igualdad. El plan de igualdad es un documento mucho más político, donde lo que se recogen no son datos cuantitativos como tal, sino las conclusiones del diagnóstico. Es decir, en la parte cualitativa del diagnóstico sí, porque son procesos, y la parte cuantitativa, sobre todo, pues las conclusiones que recogen cada tabla. Y luego los resultados de la auditoría retributiva. Y además, lo importante del informe del plan de igualdad es que voy a tener las medidas. Tengo que negociar medidas en base a los resultados que he tenido, tanto en diagnóstico como en auditoría, y con mi comisión de negociadora a ver no solamente las medidas, sino este plan de acción de cada una de ellas. Es decir, qué objetivo persigue cada medida, qué indicadores de cumplimiento voy a tener, quién la va a implementar, en qué tiempo, etcétera. No solamente en qué tiempo la voy a ejecutar, sino en qué tiempo le voy a hacer el seguimiento. ¿Vale? Esto va a ser importante también cuando hablemos de LGTBI, la parte del seguimiento. Y por último, este plan de igualdad obligatoriamente lo tengo que registrar en REGCON, que es el registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad. O sea, tiene, para que veáis el peso que tiene el plan de igualdad, tiene hasta esa coletilla propio REGCON. El plan de igualdad va a ser público. Si nos metemos en REGCON y buscamos cualquier empresa que tenga plan de igualdad, nos podremos descargar su plan de igualdad. Lo que no podremos ver es todas las actas de negociación que hay. Es obligatorio registrarlas, toda la negociación. O sea, se tiene que demostrar que el proceso ha sido negociado, pero las actas se quedan registradas, pero no son públicas. Simplemente pasan filtro de inspección. Importante. Lo del filtro de inspección. Una vez que yo registro el plan de igualdad en REGCON, voy a tener una inspección por parte del REGCON para ver que mi plan cumple con el mínimo legal que me está pidiendo el Real Decreto. ¿Que no cumple algo? Me mandan una subsanación y me dan 10 días, que generalmente se pueden siempre ampliar, para volverme a juntar y para subsanar estas recomendaciones o estos requisitos que me están diciendo que no están conforme a la legislación. Vale, pues eso son 10 días desde que se abre la notificación, pero generalmente se solicita una prórroga y dan más días. Como máximo, el plan de igualdad va a tener una vigencia de 4 años. Puede ser que yo en negociación, por el motivo que sea, quiera poner una vigencia menor, 2, 3 años, pero no mayor. O sea, como máximo 4 años y tengo que volver a negociar todo el proceso. O sea, antes de que se acabe la vigencia, si registro ahora en 2025, antes de que llegue el mes de junio de 2029, que habrían pasado mis 4 años, tengo que tener mi otro plan de igualdad, o sea, mi siguiente plan de igualdad, el segundo.
O sea, no tengo que esperar a que me caduque el plan y una vez que me caduque volver a hacer todo el proceso de negociación, sino que antes de que me caduque el plan, pues, lo recomendable es empezar más o menos a negociar 9 meses, un año antes de que me caduque la vigencia y tengo que volver a hacer todo el proceso. Volver a crear una comisión, volver a hacer un diagnóstico, volver a hacer una auditoría y volver a hacer un plan. El proceso, por eso recomendamos que sea con bastante tiempo porque es un proceso generalmente largo, ¿vale? De negociación. Como máximo nos están dando un año en la legislación, o sea, para que veáis los tiempos más o menos de negociación que se están manejando. Esto en cuanto a planes de igualdad. Después, normativa LGTBI. A finales de 2024 se firma el Real Decreto 1026 de 2024 que indica cómo deben negociarse las medidas en las empresas. Nos dice que las empresas que cuenten con más de 50 personas trabajadoras en su plantilla deberán contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Estas medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. Y el contenido y alcance de estas medidas se desarrollarán reglamentariamente. Es decir, se volvió a dar mucho peso a la negociación también en el LGTBI. Para contextualizar un poquito por qué hemos llegado hasta aquí con tema LGTBI en España. Creo que es importante ver el contexto social que nos ha movido en los últimos años y ver los saltos, sobre todo, que hemos ido dando más recientemente. En 1970 se aprueba una ley que considera delito ser homosexual. Se les llama invertidos sexuales y había 2 penales, uno en Badajoz y otro en Huelva. En estos penales, en estas cárceles, lo que se pretende es reconducir la conducta mediante lo que se consideraban terapias de aversión. Lo que hacían estas terapias eran, perdón, que se me sale la diapositiva, les provocaban descargas eléctricas con estímulos homosexuales y cesaban estas descargas eléctricas con estímulos heterosexuales, para reconducir un poquito la conducta de estas personas. Entra en vigor la democracia y esta ley sigue en vigor, aunque los tribunales no la solían aplicar, pero la ley sigue aprobada. En el 78 el gobierno de Adolfo Suárez pone fin a la ilegalidad de la homosexualidad en España, pero aunque no son ilegales, siguen criminalizadas estas personas por la ley del escándalo público hasta 1989, es decir, casi hasta los 90, con la democracia bastante ya avanzada. En el 95, definitivamente, la ley del 70 queda completamente derogada y solo 10 años después, en 2005, para que veáis el salto que hay en solo 10 años, en España se modifica el Código Civil que aprueba el matrimonio homosexual. Es decir, España somos de los primeros países, no solo en Europa, sino en el mundo, de hacer este salto de aprobar el matrimonio. Siguen pasando los años y a partir de 2022 es cuando hemos empezado a tener más legislación en esta materia. En 2022 con la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y también para la garantía de la libertad sexual. Y en el 2023 ya es la ley un poquito más específica para la igualdad de las personas trans y LGTBI. Y esta deriva en el Real Decreto, este que hemos comentado ya, 1026 de 2024, que es el decreto que nos dice, o sea, que regula cómo se van a implementar las medidas de protección para la igualdad de las personas LGTBI en las empresas. O sea, es este reglamento. ¿Qué me dice este reglamento 1026? Pues tengo que negociar según tengo convenio de empresa o no tengo convenio de empresa. Si tengo convenio de empresa propio mío, en el convenio, directamente, la ley lo que me dice al convenio colectivo de empresa. ¿Que no tengo convenio colectivo de empresa y me acojo al sectorial? Lo que me dice la ley es que el convenio del sector dirá algo o debe decir algo obligatoriamente sobre el LGTBI. ¿Qué pasa? Que desde octubre hasta ahora la mayoría de convenios no se han firmado, se firmaron antes de octubre y todavía no recogen nada relativo al LGTBI. Y lo que me daba la ley, el Real Decreto, es que si mi convenio colectivo todavía no dice nada, yo como empresa tengo que hacerlo internamente. Aunque luego el convenio pueda ampliar, pero tengo que negociar. Si tengo RLT, tengo que negociar con mi RLT. Si no tengo RLT, tengo que negociar con los sindicatos mayoritarios del sector. En este caso sí que es una cosa que tiene igual con igualdad. El marco temporal que me da esta norma. En caso de no tener convenio colectivo, las empresas con RLT tienen 3 meses para negociar las medidas del anexo 1 del Real Decreto y si no tengo comité de empresa o delegados sindicales, tengo 6 meses para realizar sindicatos y negociar con sindicatos. ¿Qué medidas tengo que implementar? Si mi convenio colectivo de sector ya dice algo, lo que me diga mi convenio, y si no, el anexo 1. Es decir, esto es importante.
Si mi empresa tenía 50 personas en plantilla en octubre del año pasado, que es cuando se firma el Real Decreto, en abril de este año tendría que tener ya las medidas negociadas o que mi convenio colectivo me diga las medidas que tengo que implementar o las del anexo. Es decir, abril de este año. Ya estaríamos un poquito más avanzados en el tiempo. ¿Qué tengo que hacer o qué medidas tengo que poner? Tengo que crear un documento con las partes mínimas. Esto es obligatorio. No es un plan de igualdad. Ahora en un par de diapositivas veremos las diferencias, pero sí que tengo que tener un informe. No hay que pactar una vigencia máxima, o sea, un informe que recoge las partes mínimas. No hay que pactar una vigencia máxima, no hay como en el plan de igualdad la obligación de que a los 4 años caduca y tengo que volver a negociar, pero en cada medida sí que tengo que poner un plazo de seguimientos. ¿Vale? Importante. ¿Y qué medidas tengo que planificar? Pues como mínimo las del anexo, las que me dicen son cláusulas de igualdad de trato y de no discriminación, medidas de acceso al empleo. Aquí da mucho peso en el acceso al empleo a la parte de formación a los responsables de selección, hacer una clasificación sin discriminación garantizando la igualdad de condiciones, tener módulos específicos sobre los derechos LGTBI en el ámbito laboral, pues otra vez formación, sensibilización y lenguaje. Esta medida puede ser súper importante en el LGTBI, igual que era importante en los planes de igualdad. Crear entornos o garantizar entornos laborales diversos, seguros e inclusivos, sancionando los comportamientos LGTBI-fóbicos, no solamente el acoso, que el acoso es una cosa que va dirigida a una persona o a un grupo de personas, sino en general un comportamiento LGTBI-fóbico es un comportamiento que va pues más al aire, lo pongo entre comillas, ¿no? O un comportamiento, o sea, sí, que no va dirigido hacia alguien, sino que lo digo más en abierto, pero que también debe ser sancionable. Luego, garantizar el acceso a los permisos y beneficios sociales a toda mi plantilla independientemente de su identidad o expresión de género u orientación sexual. Tener infracciones para estos comportamientos LGTBI-fóbicos y, finalmente, la medida estrella, lo que se pensaba al principio que iba a ser este Real Decreto, que no solamente es eso, sino que, como veis, va un poquito más allá, el protocolo de acoso frente al acoso LGTBI en la empresa. Y luego, cosas que tengo diferentes en los planes de igualdad y cosas que tienen en común. En primer lugar, el plan de igualdad es necesario y obligatorio negociar un diagnóstico de igualdad previo. En el caso de LGTBI, como veis, no es necesario hacer un informe. ¿Por qué? Porque los datos de la plantilla van a ser sensibles. O sea, todo lo que tiene que ver con orientación, con identidad, con expresión de género, etcétera, va a ser un dato sensible que tenga dentro de mi gestión de los recursos humanos. El plan de igualdad se debe registrar obligatoriamente en REGCON. El informe de medidas LGTBI no es obligatorio, pero se puede registrar, no deja de ser un acuerdo de empresa. El plan de igualdad conlleva un protocolo específico de acoso sexual y por razón de sexo y LGTBI específico de LGTBI. O sea, tienen que ser dos protocolos de acoso diferentes, aunque luego el canal de denuncia sea el mismo, pero como la normativa es diferente, son dos reales decretos diferentes, tienen que ser dos protocolos distintos. El plan de igualdad tiene un máximo de 4 años de vigencia y el informe de medidas LGTBI no tiene una vigencia máxima, pero se deben hacer un seguimiento de las medidas. Cosas que tienen en común, ambos informes son un proceso negociado, se deben marcar plazos de seguimiento de las medidas, son medidas que afectan a toda la plantilla, formación, un protocolo de acoso, o sea, no solamente me están afectando a las personas que sean LGTBI o de cualquier parte del colectivo, sino que a toda la plantilla en general. Tienen que acompañar con una sensibilización a la plantilla, esta parte es fundamental y es obligatorio en empresas de más de 50 personas trabajadoras. ¿Qué están haciendo los convenios colectivos? Pues es cierto que ya tenemos los primeros convenios colectivos, en este caso os pongo uno que ha sido pionero en reflejar esta nueva normativa, que lo que dice en su artículo 120 habla de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en la empresa. De forma muy genérica, ya habla de que ya tiene ciertos artículos dentro del propio convenio que hablan de LGTBI. Como veis, por ejemplo, este artículo 12 sobre ingresos lo que nos habla es que los criterios deben ser objetivos y neutros para evitar discriminación, pero como tal no entra dentro de LGTBI, no es tan específico. Lo que habla este convenio es que las medidas serán desarrolladas por la empresa. O sea, vuelve a dar, aunque mi convenio lo diga, esto es un convenio sectorial, los convenios lo que están haciendo es dar la importancia a la empresa para negociar y para desarrollar estas medidas internamente. Y por último, esta parte de diversidad, que es lo que hablamos en la ley. ¿Qué pasa?
por ley no es obligatorio tener a día de hoy un plan de diversidad en mi empresa. Sí que puede ser un valor añadido que yo pueda tener en mi gestión estratégica de la empresa, pero no es obligatorio. Aquí, como veis, no hay más legislación que el Estatuto de los Trabajadores que dice que todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas directa o indirectamente para el empleo o una vez empleadas por razones de estado civil, de raza, de religión, luego habla de orientación sexual, identidad sexual, etcétera, afiliación a un nuevo sindicato, por razón de lengua, discapacidad, etcétera. O sea, como veis, cuando hablamos de diversidad hay mucho más allá que solamente igualdad o que solamente LGTBI. Pues en diversidad podemos hablar de cultura, podemos hablar de raza, podemos hablar de religión, podemos hablar de edad, etcétera. Y por último, planes de diversidad. No son obligatorios, pero no obstante sí que podemos hacer un plan de igualdad como valor añadido en mi empresa. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues me puedo centrar en 3 pilares. Por ejemplo, diagnóstico interno que identifique realidades y necesidades dentro de mi plantilla, haciendo pues un diagnóstico interno pues, con encuestas, con focus group, informes de diagnóstico, etcétera. Todos los datos que sean objetivos y no sensibles. Importantísimo, otra vez, toda la parte de la sensibilización, sensibilizar a mi plantilla, a mis mandos intermedios, a mis responsables y asegurar que todas las personas cuenten con herramientas para fomentar la inclusión desde su rol, sea cual sea. Y finalmente, revisar mis procesos, es decir, ver si yo con mis procesos de recursos humanos estoy haciendo algo que me tenga sesgos, que tenga barreras y que pueda cubrir pues, estas desigualdades estructurales que puedan pasar desapercibidas. Esta parte, si queréis luego que profundice sin ningún tipo de problema, pero como veo que llevamos un poquito justos de tiempo, dejo 5 minutillos para preguntas. O sea, como esta parte no es legal, o sea, no es obligatorio legal para a día de hoy en la empresa, la paso un poquito más rápido. Pero si hay preguntas, sin problema. Y hasta aquí sería. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Sí, Miriam, no, es lo que están diciendo es si puedes, yo creo que igual, no sé si es el pelo que te choca con el micro, si puedes por si acaso echarte el pelo para atrás, eh, a ver, sí, yo creo que puede ser tu micro. Puede ser. ¿Me escucháis bien? Si ha habido alguna persona que ha escuchado así interferencias, bueno, lo sentimos, os mandaremos mañana todo el material. Sí, eso es la presentación sin problema. Vale, pues si hay alguna parte que igual haya habido más interferencias y pueda repetir ahora en 5 minutillos que quedan, sin problema. Sí, de momento sigue adelante, que mandaremos, como mandaremos el material a todo el mundo, puedes seguir con el webinar. Sí, no, ya tenemos los 5 últimos a Vale, pues entonces pasamos al turno de preguntas. Disponéis del panel para escribirnos si ha quedado alguna duda. De todas formas, ahora en la encuesta que os saltará a continuación podéis indicarnos si queréis alguna sesión más personalizada para vuestra empresa con Miriam o con alguno de los consultores del área. También podéis indicarlo allí. Sí, pregunta una persona, pregunta Beatriz. Mi pregunta es la siguiente. Si convocamos a los representantes mayoritarios y no contestan, ¿puede negociar con mis centros que tienen representación? Vale, ¿para LGTBI o para igualdad? Porque igual sí que es un poquito diferente. Te explico ambas. Para igualdad, o sea, lo que hay que hacer en ambos casos es notificar, me voy a la presentación, lo dejo aquí, obligatoriamente tengo que notificar a sindicatos con acuse de recibo, pues mediante Burofax o mediante el correo electrónico marcando la opción de confirmación de lectura, confirmación de recibimiento. Tengo que hacer un primer mensaje, una primera comunicación. Si no me responden a los 10 días, tengo que volver a hacer otra con acuse de recibo y nosotros recomendamos hacer una tercera, por si acaso. Y si no, a los 10 días, si no tengo notificación y no tengo ni delegación ni respuesta por parte de sindicatos, en el LGTBI está muy bien explicado en la ley que sí que se puede y se puede avanzar con los centros de trabajo que sí que tenga comité de empresa, y en igualdad también, pero lo tengo que justificar muy bien cuando me vaya a REFCON, ¿vale? Porque es cierto que como empresa os deja bastante en indefensión si los sindicatos no responden y si no, con quien tenga RLT.
Si no tengo RLT en algún centro de trabajo que no tengo comité de empresa y sí o sí tengo que llamar a sindicatos y no me están respondiendo, negocio o hago el proceso sin sindicatos y luego cuando vayamos a registrar en RESCON, importante marcar la parte de no acordado con la representatividad de los trabajadores. O sea, yo cuando registro en RESCON tengo dos opciones, negociado o no negociado. No negociado no es porque no haya llegado a un acuerdo, que también podría ser, sino que puede ser por eso, porque no me han respondido sindicatos mayoritarios del sector. No pasa nada, es no acordado, lo tengo que justificar muy bien, pero puedo seguir adelante, sin problema. Muy bien, gracias. Esperamos que haya quedado resuelta la duda y si no, de todas formas también tenéis, os mandaremos el contacto de Miriam, su dirección de email. Eso Bueno, es. pues si no hay más preguntas, ya vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y disculpad las molestias y os agradecemos que contestéis ahora la encuesta. A ver, espera, nos pone Beatriz. Pero si negocio con los míos, también señalo no acuerdo, nos dice. Depende. Depende de cuánto representen los sindicatos tuyos internos y los sindicatos externos. Esto es cierto que lo sabemos por una subsanación que hemos tenido recientemente de inspección, que es si la mayoría de la plantilla está representada con tu comité interno, selecciona acordado. Si la mayoría de tu plantilla tendría que estar representada con sindicatos externos, ya sería no acordado. ¿Vale? No pasa nada. No acordado, se justifica y ya pues a pasar filtros de inspección. Vale, No sé nos si te dice queda Beatriz. Sí, nos dice que muchas gracias. Entiendo ya que con esto ha quedado, sí, aclarado. Nada, muchas perfecto. gracias, Miriam. Eso, muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.